¿Te quedas unos minutos? ¿Cómo no? Miguel. Están Julio Pimato, está José Ignacio de Mendiguren, está Daniel Lipovetsky, está Daniel Sapsay. En un ratito vamos a hablar también del otro tema que estaba, pero bueno, se vino la avalancha de anuncios. ¿Cómo están viendo los anuncios? Bueno, después hay que ver qué hacen los sindicatos, qué hacen los empresarios, que como dice Bain, a partir del acuerdo social van a ser los que tengan un poquito la voz de generar expectativas favorables o no. Pimato. Bueno, yo lo vengo diciendo siempre, no hay espacio para ajuste social, ni a los trabajadores, los que están medianamente pagos, y menos aún el salario promedio en la Argentina es muy bajo, está alrededor de los 6.000 pesos, los jubilados ganan sueldos miserables, hay una precarización laboral creciente, hay 14 millones de pobres, 3 millones de hambrientos, entonces creo que no se puede hacer como en el 2002, que toda la carga de la devaluación cayó sobre los trabajadores. Habrá que buscar otros lugares. Estamos hablando de irresponsable remarcación de precios yo creo que parte de una política de tierra arrasada que dejaron. Acá no hubo aumento de salario, así que nadie puede echar la culpa del rebrote de la inflación a los salarios. Hay otras condicionantes, entonces el ajuste habrá que hacerlo en aquellos emergentes que generan el alza de los precios. ¿Acompaña la situación de Moyano yo digo que estas no. medidas? No, sí, el sinceramiento, pero nadie podía pensar que el dólar estaba a ese precio. Uno sale del país, yo fui en junio al OIT, estaba en Ginebra. Cuando te sale barato estar en el país y el país está en las condiciones que está, es porque el cambio es trucho. Pasó con Martínez de O, pasó con Cavallo, pasó todo. Entonces, una cosa es sincerar. Ahora, ese sinceramiento, ¿quién se hace cargo? Porque acá ese atraso del dólar no fue para beneficiar a los trabajadores, se beneficiaron otros sectores de la economía. Entonces, el tema para mí es que habrá que pensar las medidas. Sí estamos dispuestos a hacer un sacrificio, pero no que es un sacrificio perdiendo. Es decir, no tendremos salarios por encima de la inflación real y todo, pero tampoco los trabajadores no tienen que perder. Se Mendiguren. Esta vez que nosotros teníamos, yo coincido con Miguel, nosotros teníamos una idea de salir del cepo de forma más gradual, porque entendemos que hay que llevar todas las políticas juntas. No se hizo así. Lo que sucedió acá, creemos que la parte cambiaria puede tener éxito esto, porque ¿qué se dijo básicamente? Todo el stock lo pateamos, le vamos a dar un bono, le vamos a decir que ya es cosa importante. Toda esa deuda se ha hecho un tratamiento que también es bueno porque el que lo tenía no iba a cobrar, como estaba, así que se le ofreció un buen instrumento. Y creo que hacia adelante lo que se dijo es, con este nivel de reservas nos animamos a intervenir para que un tipo de cambio, que básicamente lo dijo Alfonso, estará con el contado con liquidación, está entre 14 y 15. Lo que vemos es que tampoco habrá mucho interés, porque la verdad que hoy te vas a poder comprar dólares, pero alguien con un dólar de 14.50, y como ustedes dijeron recién, una tasa del 38, como estaba hoy, ¿quién va a tener incentivo a ir? Así que creo que estas medidas, para el tema cambiario, tengo confianza que puede funcionar. Ahora, se acaba de decir, ahora vamos a ir por etapas en vez de ir juntos. Puede venir el tema de inflación, el tema paritarias, que lo vamos a tener encima, y antes que se ponga la paritaria, por más acuerdo social, que sabés que soy un gran defensor de ese acuerdo, vos tenés que llegar, que también Alfonso en eso fue especialista, en un claro plan de una inflación, por meta de inflación o lo fuera, a la baja. Cuando empiecen las paritarias nadie debe dudar que si bien va a haber un primer semestre con mayor inflación por estas medidas, no hay duda de que vamos a ir convergiendo en 2 o 3 años en una cifra. Por eso a lo mejor se puede firmar por 4 meses hasta que para mí el primer semestre... Los empresarios industriales acompañan con el tema de la liberación de las importaciones, ¿no? Que es algo importante para el tema de destrabar el proceso productivo. Sí, mira, a ver, lo que nosotros tenemos claro es que, lo dijo Pancho Cabrera el otro día en la UIA, salimos de la DEJAI porque vencieron, vamos a ir a lo que es licencia no automática y licencia automática. Lo que es insumo va a ir por licencia automática, entras y pasa, y lo que es no insumo va a ir por los productos terminados, va a ir por licencia, dije una automática. Lo que es difícil en esto de determinar qué es insumo y qué es producto terminado. Yo te pregunto, un repuesto para autopartista, producto terminado, para la industria. No, está bien, pero a lo que voy es, está bien, después hay que ver si, obviamente va a haber una protección natural, porque no es lo mismo importar a 9.70 que importar a 14 pesos, digamos, es una protección para la industria y demás. Lo que estoy hablando es que hoy el empresario que quería invertir 10 millones de dólares para poner fierro, no podía, porque le vendían 50.000 dólares. Peor, vos nunca con un mercado cambiario, lo único que es un mercado cambiario doblado es para que no entre un solo mango más y para que se vayan y se anticipen todo lo que puedan. A ver, Daniel Lipovetsky, claro, la duda que todos plantean es, bueno,
efectivamente decidió, como decía Miguel Bain, jugar fuerte. Audaz, levantar totalmente el cepo. Ahora se vienen los tiempos estos del acuerdo social, de la política, lo que decía Miguel Bain, de los salarios, de los precios, de retrotraer los precios al 30 de noviembre. Sí, a ver, creo que en primer lugar destacar que en poco tiempo Mauricio está cumpliendo con las promesas, los compromisos de campaña, las promesas de campaña. Los argentinos que estamos acostumbrados a tantas promesas de campaña que después no se cumplen, no nos olvidemos de la revolución productiva de Menem y un montón de cosas más que se prometieron. Mauricio prometió el fin del cepo, lo anunció hoy, prometió la baja y la eliminación de retenciones, lo anunció en el día de ayer o anteayer en Pergamino. Y me parece que también uno de los compromisos es trabajar por el pobreza cero, así que me parece que es el que vamos a trabajar justamente para que no haya ajuste, para que el ajuste, que cualquier medida económica que se tome no afecte a los que más necesitan hoy del apoyo del Estado. Así que vamos a trabajar justamente en esos puntos. El tema del salario, el tema de la presencia del Estado en las cuestiones sociales, el pacto social que necesariamente va a ser necesario, teniendo en cuenta y pidiendo un poco de paciencia que realmente recibimos un país realmente con una condición económica realmente muy preocupante, lo contaba, ¿no? Un poco el tema de la existencia de las reservas. Y me parece que, volviendo al tema de las importaciones, que es un tema importante justamente porque realmente para que la economía empiece a funcionar también es importante que las industrias empiecen a producir y a tecnificarse, a incorporar tecnología. Claramente eso no significa que va a haber una apertura indiscriminada, sino que justamente el sistema de licenciamiento no automático anunciado por el ministro Cabrera, ya tenemos experiencia en esto. En su momento el gobierno anterior, el gobierno de Duhalde, lo inició y creo que va a ser importante porque eso también obliga a que haya un acuerdo entre los productores locales en cuanto a la cantidad de licencias a otorgarse, ¿no? A ver, Kicillof dijo... Sí. Yo te digo una cosa importante, que lo hablamos el otro día, digamos, una de las mentiras de los años que pasamos es que no se cambió la matriz productiva. Hoy dependemos toda la industria de las importaciones. Hay que empezar a pensar un plan porque si se va a generar más trabajo se genera produciendo más y trayendo menos insumos importados, ¿no? Este es un desafío también para el gobierno. Claramente. Kicillof dijo, no es el fin del cepo, es una brutal devaluación y va en consonancia con lo que pide el FMI. Fue la declaración de hoy de Kicillof. ¿Lo conoce, diputado? Diputado de la Cámpora, ex ministro de Economía. Por eso cada uno trabaja el oficio que trabaja. Kicillof hoy es diputado. ¿Está haciendo política, dice? ¿O no? ¿Qué hace un diputado? Está haciendo política, no análisis económico. Digo, es una evaluación fuerte. Sí. Yo hubiera preferido que hubiera sido más suave, pero insisto, no sé dónde va a flotar. Y si flota en 13, puede ser, no creo. Yo hubiera preferido ir un poco más gradual, pero digo, tomada la decisión, también, si sale bien, tiene ventajas sincerar. Si uno banca los 3 o 4 meses, después también pueden ingresar muchos capitales al país. Es una apuesta. Para ir más gradual hacía falta todavía más dólares, No, porque vos no sacabas el cepo del todo, vos ibas a seguir manejando cupos. Sí. Pero bueno, digo, son alternativas. Lo que estaba claro es que el país no podía producir trigo. Digo, esto, o sea, no podía producir maíz, no daban los números para la soja, no daban los números para la pera, la manzana, el ajo, la aceituna, el vino, la naranja, el limón, el arroz, la yerba, el tabaco. No daba. O sea, era algo que no... Es decir, estaban en riesgo los puestos de trabajo. Sí, más que en riesgo, yo te diría que estabas a punto de empezar en un dominó de quebrantos en el sector productivo. Lleno, una pregunta para Miguel Bain. Sí, ¿cuáles van a ser los aliados, digamos? ¿Cuáles van a ser los aliados de Macri después de esta devaluación? ¿Cuáles van a ser, digo, desde el punto de vista de los sectores de la economía? ¿Cuáles pensás que van a ser los aliados de Macri después de esta devaluación? Para que el plan le resulte exitoso, como pretende Pratgay. Yo creo que los aliados van a ser los que él consiga políticamente. Digo, pero hay una vocación sabiendo que vos venís de una zona donde estás sin reservas, venís de una zona donde no tenés crédito internacional, venís de una zona donde tenés quebranto en enorme cantidad de actividades productivas. En las provincias, digo, tus aliados van a ser los tipos que están dispuestos a invertir y a producir. Y ahí tenés que orientarte. Si no orientás la economía hacia la inversión, seguir con los ciclos de crecimiento solo basados en el consumo y en el atraso cambiario, bueno, esto había llegado al final.
Hoy la economía está en otra agenda. Es la agenda que yo en su momento la llamé la agenda del desarrollo, donde cambiás crecimiento basado solo en el consumo y en el empleo por crecimiento basado en la inversión, el aumento de la productividad, los empleos de calidad y salarios más altos. Es otra agenda. Los ultra-kirchneristas van a acusarlo de que se pasó el macrismo. No, el desarrollo. Perdón, yo nunca fui kirchnerista ni ultra-kirchnerista, o sea que no me voy a pasar a ningún lugar de donde no vengo. ¿Qué dice de Mendiguren? Además, yo creo con quién son los aliados. Todo el mundo sabe en la Argentina todo lo que se barrió debajo de la alfombra durante mucho tiempo. Entonces, lo que son aliados, todos aquellos que queremos de una vez por todas sincerar esto, volver a crecer, creo que lo dije hoy muy bien Miguel. Vos salís de una situación de esta cuando volvés a crecer. Con estos precios relativos, que no hay una economía regional que podría. En el Río Negro, dejamos eso fue así, las peras en los árboles e importábamos la fruta de los países limítrofes. Entonces, ¿quiénes son aliados hoy? Creo que debemos ser todos en la primera etapa, porque alguien lo tenía que hacer. Si hubiera ganado Massa, lo hubiera tenido que haber hecho. Si hubiera ganado Miguel, lo hubiera hecho igual, con distintos matices, pero abajo de la alfombra no cabía nada más. Yo no hubo otra pregunta para... No, porque algunos dicen, durante el kirchnerismo los grandes beneficiarios fueron los bancos, por ejemplo, y ahora viene un gobierno de Macri aliado al sector agroexportador, que estuvo enfrentado con el kirchnerismo, aliado también a los bancos, y en detrimento de la industria. Por eso me pregunto... Pero cuando vos tenés una crisis, el agroexportador fue gran beneficiario durante el kirchnerismo. Cuando las cosas se van bien, sí, pero casi siempre se la llevaron con pala. ¿Por qué se hablaba? Yo te digo una cosa, ¿por qué del conflicto con el campo se hablaba de retenciones y no derecho de exportación? Jurídicamente derecho de exportación, no existe la palabra retenciones. ¿Por qué se hablaba de eso? Porque se descargaba en el productor y no en el exportador. Entonces se defendía el acuerdo. El kirchnerismo defendió el acuerdo siempre con los grupos concentrados, en energía, en cerealera, en los supermercados, siempre fue con los concentrados. Entonces, y obviamente igual, con los bancos fueron los grandes beneficiarios. Ahora, en toda situación de crisis, primero salí con el campo. El campo te da dólares sin pedirte. La industria todavía para exportar, por cada punto que sube el Producto Bruto Industrial, suben 3 las importaciones. Por eso la importancia de cambiar la matriz productiva, si no el problema va a ser endémico. A ver, para cerrar el tema, los pronósticos de BEM para el año que viene hay algo que me sorprende, porque de alguna manera le abre una carta de crédito fuerte a la política de Prat-Gay y por un lado dice que a fin de año puede estar incluso abajo de 14 pesos el dólar, ¿no? Para fines del 2015, esto de diciembre, 31 de diciembre. Sí, ahora, sí. Pero está planteando una caída del PBI el año que Por el viene. consumo. Por el consumo. Vamos a tener caída del consumo en el primer semestre. Vamos a tener un aumento de la inversión muy fuerte. El aumento de la inversión no te compensa para el PBI lo que es la caída del consumo. Y las exportaciones, para que reboten fuertemente, vos no las haces rebotar en 3 meses. Necesitas sembrar, necesitas producir, necesitas invertir, y en 2017 yo creería que ahí vamos a tener ya inversión con exportaciones. Pero no te salvás. ¿Pero esto qué significa? Habría acá porque no se ve, sino el pronóstico 1,5% de crecimiento este año, que no llega a compensar la caída del año pasado. No, claro. Que fue mayor, la recesión fue mayor a este crecimiento de este año. Sí. Y esta nueva caída, pero con crecimiento a partir de ¿cuándo? De agosto. De agosto ya y con aumento de la inversión. Lo que pasa es que no te compensa. Cuando tenés una devaluación fuerte, por eso que nosotros tampoco queríamos ir tan fuerte, de ninguna manera. Digo, los salarios reales, hasta que tenés la paritaria, se te caen. Bueno, se te caen los salarios, la gente que no ahorra no está pensando que la confianza, que la seguridad jurídica. Tiene plata en el bolsillo, de hecho está pensando consume. En salarios por debajo de la inflación. Lo copié a Moyano, pero lo dije 15 días antes que él. Sí. Una paradoja. Es decir, Miguel, también tenés caída de precios internacionales y un mundo que no compra. No, ahora, claro. A ver, perdón, yo corrijo. Moyano no plantea en un escenario de 38% de inflación un 28% de salario. Ahora, ¿cómo llegan los sindicatos justamente hasta la paritaria? Porque, por ejemplo, Caló está pidiendo un bono de fin de año de 5.000 pesos. Todo, camionero está en alerta, bancario ya arregló, hay sectores que están en alerta, están pidiendo todo el bono.
los que quedaron atrasados con la inflación están pidiendo el bono de fin de año. ¿Es un bono hasta la paritaria o un bono de fin No, de el año? bono de fin de año. ¿Vale? Cada gremio y se adelantarán paritarias. También déjeme decir que esa Digamos, el inflación- Vasco lo dijeron varios, habrá que hacer una paritaria de 4 meses. Sí, aclaremos que están midiendo por la inflación que se produjo durante el año por las medidas económicas tomadas por el gobierno saliente, no por las medidas No, anunciadas en el día de hoy. obviamente. No, claramente No, es yo un lo problema de lo que yo lo se- dije de antes, los años del kirchnerismo. esta remarcación para mí es una bomba de tiempo que dejaron adrede. Claro, Porque claro. hay quienes decían que hablaba la Secretaría de Comercio, decía 15, no el 20, si autorizaban esto no cualquier es- cosa. Claramente. Este 38 no es una inflación pareja para el año que viene, es una inflación más alta enero, febrero, marzo, pero con una desaceleración, si esto sale bien, no menor a partir de mayo, junio. Es decir, la idea es salir de la trampa en la cual cayó, por ejemplo, Kicillof en el 2014. No es un escenario como el de 2014. No. Es un escenario mejor Sí. que el del 2014. Sí. Por eso es El año muy próximo, importante que si el salen bien las Consejo- cosas. Sí. Por eso es importante que el Consejo Económico no quiera hacer una gran paritaria. Lo que tiene que hacer es ayudar entre dos a bajar las expectativas inflacionarias. A ver, cambiamos...